Hola amigos y hermanos de nuestro canal Jesús en mi hogar. Hace aproximadamente 2 semanas estuvimos aquí hablando sobre un tema muy interesante. Y después de varios días de pruebas para poder hacer este video, ustedes no se imaginan, aquí estamos nueva vez para compartir con ustedes la segunda parte de Entendiendo Daniel 11. Y por supuesto nos acompaña nueva vez nuestro hermano Abraham Sánchez. Bueno, un placer estar de nuevo, hermana Natalie, y esperamos que el Señor nos dirija en la conducción de este espacio donde vamos a seguir con la explicación de Daniel, capítulo 11, que comenzamos desde el capítulo 10, como usted recordará, y esperamos que pueda llegar, que pueda abrir la comprensión de cada uno de los que siguen este interesante programa. Sabe, hermano Abraham, que cuando salió el video, que fue un viernes, el domingo me llama alguien y me dice, ¿cuándo sale la parte 2? Y yo pronto, pero ya por fin aquí vamos a poder hacer la parte 2, todo dirigido por el Espíritu Santo. Ya hemos orado fuera de cámaras y sabemos que el Señor nos va a dirigir por su interpretación. Gracias a Dios que podemos estar aquí de nuevo. Y me parece que lo importante será ahora como hacer un repaso, ¿verdad?, de lo que tocamos. Exacto. Lo más breve posible, porque tú sabes que Daniel, aunque quizás se pueda leer rápido, las explicaciones de estos capítulos 10, 11, 12 se llevan tiempo. De hecho, nosotros no podríamos ir en los detalles de cada versículo aquí, que están bastante concentrados, concentran tramos importantes, amplios de la historia, cada versículo. Sí, hermano Abraham, permítame interrumpirlo. Ajá. Para invitarte a que busque la parte 1 para que puedas entender mejor la parte 2. Sí, claro. La parte 1 es la base ya, porque no vamos a desglosar ahora todo el capítulo 10, todo el capítulo 11 en la parte hasta donde lo llevamos, que fue como hasta el verso 14, ¿verdad? Sí, hasta el 14. Y entonces ustedes deben escuchar esa primera parte. Vamos, sin embargo, a tocar algunas partes lo más rápidamente posible para después continuar después del verso 14 del capítulo 11 de Daniel. Perfecto. Pero, como recordarás, y entrando en materia, comenzamos con el capítulo 10, porque habíamos dicho que Daniel tiene 5 series proféticas. El capítulo 2, el capítulo 7, el 8 y el 9 son como una unidad, pero sí son 2 visiones distintas. Y después comienza la última visión, que es la del capítulo 10, 11, 12. Es una sola visión. Me gusta recalcar esa parte para que sepan los oyentes que el capítulo 10, 11 y 12 de Daniel no son 3 visiones distintas ni 2, son una sola visión. Y explicamos que los demás capítulos son partes leccionarias, son como historias que nos ayudan a estar fortalecidos en lo que a nosotros respecta, para que cuando tengamos que pasar por las mismas pruebas que pasaron los protagonistas, ya sea Daniel, sus amigos, los 3 jóvenes hebreos, por la que pasaron los que son parte del pueblo de Dios en su momento, que se mencionan en las profecías, cuando nos toque a nosotros pasar por esas pruebas, que veamos cómo ellos fueron fortalecidos por el Señor y cómo ellos pudieron subsistir a las pruebas. Amén. Pues en el capítulo 10, verso 1, nos ubicamos en el año 536 al 535 a.C. y dice allí que en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Ciro, fundador del imperio persa, que conquistó a Babilonia, había sido escogido por el Señor desde hacía muchos años. A Isaías se le reveló que él iba a construir el santuario. ¿Sí? Así que el marco del santuario es importante entenderlos aquí cuando vamos a hablar de estos temas, porque es el santuario donde se van a desarrollar todos estos eventos. En el santuario del cielo
hay control de todo lo que va a pasar en la tierra. El dominio de los reyes, la sucesión, allá hay un libro escrito donde está todo. Y aunque el Señor deja que los hombres vayan avanzando, tengan sus batallas, sus luchas por el poder, el Señor es el que pone y quita reyes. Él sabe todo lo que va a pasar. El hecho de que el Señor sepa todo lo que va a pasar no quita que los hombres toman sus decisiones. Dios acepta que los hombres tomen decisiones y se adapta a las decisiones de los hombres. Dios no manipula la historia. A pesar de que Él sabe todo lo que va a suceder, Él le dio libre albedrío a los hombres para que decidan, y Él asume las consecuencias de los malos pasos, de las malas decisiones de los hombres. Dios cargó en Él los males de todos los hombres, hasta sus decisiones equivocadas, y Él tiene un plan, tiene una salida, cargando en Él toda la maldad de los hombres. Pero el marco del santuario aquí es importante, y el hecho de que a Ciro se le ordenara, desde los tiempos de Isaías, estaba allí registrado. Cuando le llevaron esa profecía se quedó sorprendido, como mi nombre estaba allí desde antes de yo nacer. Entonces, eso quiere decir que esa orden de construir un santuario que estaba destruido llama nuestra atención a que el santuario será el escenario, el marco en el cual ocurren todos los sucesos de la historia. Eso lo vamos a ir viendo más adelante en la medida que vayamos avanzando. Pero en el capítulo 11, ya que no vamos a ver todo el capítulo 10, solamente quise hacer ese marco, aunque hay en el mismo capítulo 10 algunas partes que nos presentan escenas del santuario. Por ejemplo, la revelación que se le hace a Daniel, la aparición de un personaje glorioso que lo deja a él vencido, es decir, quedó dormido, quedó sin fuerzas, quedó sin hálito. Eso es una revelación de Dios en el santuario, o de Jesucristo como Dios en el santuario, y también quien le da revelaciones. El santuario terrenal estaba destruido, y sin embargo Dios sigue actuando, sigue manifestándose, manifiesta su presencia gloriosa. Lo hizo con Daniel. Así que el santuario terrenal era solo una simbología. Una sombra. Todas las realidades, todas las cosas realmente ocurren en el santuario celestial. Y obviamente el santuario celestial involucra a los hombres, todo lo que pasa aquí en la tierra. La iglesia aquí en la tierra es el objetivo del santuario celestial. Por eso el santuario del cielo no es una cosa que está allá, en la que nosotros no tomamos parte de las cosas que pasan en la tierra. Tiene que ver con los sucesos de la tierra. Y por eso Dios está pendiente, siguiendo la sucesión de reyes, de reinos, y siguiendo a sus profetas, dándoles verdades, revelaciones, para que su verdad sea conocida entre los hombres y en su iglesia. Muy bien. Pero al llegar al capítulo 11, dice el verso 1, y yo mismo en el año primero de Darío, ¿qué pasó? En el año primero de Darío el Medo, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Sí, como ya vimos, estuvo año 539 más o menos, ¿verdad? Y sigue el verso 2, ahora yo te mostraré la verdad. Ya sabemos que después de Ciro vinieron una cantidad de reyes, y esa cantidad de reyes sigue, y después viene el imperio griego, que se introduce ahí en el verso 3, como dice el verso 3, 11:3. Se levantará luego un rey poderoso, el cual señoreará con gran dominio y hará según su voluntad. Y entonces ese rey es Alejandro Magno. ¿Y qué pasó con Alejandro? Nos dice el verso 3, 4. Que se levantó poderoso, se enseñará en gran dominio y hará según su voluntad. El 4 dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido por los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes ni según el señorío con que él señoreó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Esa fragmentación
del imperio de Alejandro es fundamental para los demás versículos que van a subseguirse, porque sabemos que ellos se tomaron el norte, el sur, los distintos puntos cardinales del imperio, y que después van a predominar ¿quiénes? El rey del norte y el rey del sur. Y esa lucha entre el rey del norte y el rey del sur nos lleva a un versículo clave que estuvimos explicando, que es el capítulo 6. Me gustaría que usted lo lea para hacer una breve reseña, que es como una de las partes principales que nos muestran una de las litis de trascendencia y de mucha curiosidad en esa lucha de cientos de años. Versículo 6. Versículo 6, Daniel 11:6. Ok. Y al cabo de años harán alianza entre ellos, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer un convenio. Pero ella no podrá retener la fuerza del brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquellos tiempos. Aquí vemos las luchas entre Ptolomeo y Seleuco, rey del sur y del norte respectivamente, que después de muchas batallas decidieron hacer un acuerdo, un acuerdo de relación entre un reino y otro, y el rey del sur de Egipto trajo su hija Berenice para hacer un matrimonio con Seleuco, rey del norte, ¿no? Pero Seleuco tenía una esposa que se llamaba Laudice o Laudice. Él tuvo que relegarla para hacer el matrimonio de pacto con el rey del sur y con su hija Berenice. Al relegar a Laodicea y traer a Berenice, la relación duró un tiempo hasta que después se fue apagando, porque entonces el rey trajo otra vez a Laodicea a su reino, y esta, temerosa de lo que podía pasar con el hijo de Berenice, que podía heredar el trono, lo que hizo fue que mató a su esposo. Seleuco mató al hijo de Berenice, hijo de su esposo, mató a la misma Berenice y todo el séquito que ella había traído de Egipto, y a eso se dedica el verso 6. Wow. Después vemos que vino un hijo del rey del sur, en venganza, como dice el verso 7, un renuevo de sus raíces, se levantará para vengar la muerte de Berenice, y este vino en una forma aplastante hasta el rey del norte y tomó control por mucho tiempo, controló los territorios y puso en jaque al rey del norte, pero después tuvo que volver a su tierra porque hubo una sedición allá, querían destronarlo, y posteriormente, después de avasallar al rey del norte, resultó que dos hijos del rey del norte, como dice el verso 10, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud grande de grandes ejércitos. ¿Y qué más dice? Y vendrá a gran prisa, e inundará y pasará, y tornará, y llegará con ira hasta su fortaleza. Así es. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, que ya estamos hablando de Ptolomeo IV, porque es una sucesión. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y vendrá y peleará contra el rey del norte. Bueno, estas luchas continúan de reyes a reyes. Después sucede que el rey del sur va a morir, pero deja a dos niños, ¿verdad?, como herederos, que son Cleopatra, la famosa Cleopatra, y su hermano, que era Ptolomeo IV. Y entonces
Ella era una joven quizás de algunos 20 años. Él era un joven como de algunos 9 años. Y en la carta de sucesión, ¿cómo se llama eso? Testamento. El testamento ordenó que ellos debían casarse para que el reino estuviera unido. Eso era común en el reino de Egipto. Para los egipcios eso era muy normal. Para los del norte eso era quizás algo afrentoso, no sucedía con frecuencia o no pasaba. Pero en Egipto eso era común que se casaran para mantener la sangre real, la pureza de la sangre real, y para que se mantuviera la sucesión del reino, que no pasara a otros terceros. Bueno, pues, sin embargo, ellos vivieron en hostilidad, había conflicto, y los conflictos con el rey del norte, el rey del sur tenía conflictos permanentes con el rey del norte, y como los niños eran débiles, dejó la protección de los niños a Roma, que estaba surgiendo en ese momento. El versículo 14 nos va introduciendo en esa parte, por favor. Voy a leer Daniel 11, 14. Así es. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, e hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía, pero caerán. Muy importante, esta versión, lo voy a leer en esta versión, el verso 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión. Allí dice la profecía. Me gusta más que diga la profecía. Para hacer cumplir la visión, pero ellos caerán. Esta parte es importante, porque le da un contexto de interpretación a esta visión. Fíjate que, ¿qué es cumplir la visión? Esos hombres que se levantan para hacer cumplir la visión. Tú tienes que preguntarte, ¿pero de qué visión? Bueno, él está recibiendo una visión, pero Daniel viene recibiendo visión hace tiempo. Aquí se refiere a el capítulo 8. Me gustaría entonces que vayamos rápidamente para darle contexto al capítulo 8. Desde que tú comienzas en el capítulo 8, te va a hablar de la visión. En el año tercero del reinado, si me ayudas ahí con la lectura. Ok. 8:1. En el año tercero del reinado de rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Muy bien. Okay. Esa es una visión que él recibió. El vocabulario de la Biblia en estos capítulos es muy comunicativo y te ayuda a diferenciar, a veces cuando se usa una misma palabra en traducciones diferentes, te hace entender lo que el profeta quiere decir. Es decir, el vocabulario, los términos utilizados te ayudan a diferenciar de una idea y otra que el escritor tiene en mente. Por ejemplo, aquí la palabra visión es jasón en el verso 1. Esa es la visión general. La visión que recibió Daniel, todo el capítulo 8, incluso el capítulo 9. Porque aunque son momentos distintos de visión, con una diferencia posible de 10 años, el capítulo 8 y el 9, el tema es el mismo. Temáticamente se trata de lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que la palabra visión aparece en el contexto del capítulo y no es la misma. Jasón. Por ejemplo, si tú vas al verso 15 y 16, me gustaría que leas Daniel 8, 15 y 16. Ok. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y buscaba su significado, he aquí uno con apariencia de hombre se puso delante de mí. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulaí, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Muy bien, aquí en estos dos versículos leíste palabra visión 2 veces, una en el 14 y otra en el 15. En el verso 15
Perdón, es en el verso 15 y el 16. Ujú. En el verso 15, visión es Jasón. Esa es la palabra hebrea. Pero en el verso 16, la palabra visión es Maré. Tú te preguntas, ¿y por qué usa dos palabras distintas en el original? En el español tú no entiendes esa diferencia, pero eso tiene un significado. Y entonces, más adelante, también en el verso 26, por favor, vas a encontrar la palabra. Ujú. Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Aquí en el verso 26, la palabra visión, la primera es Maré. Aparece dos veces, pero la segunda vez es Jasón. ¿Y cuál es la diferencia, Abraham, entre Maré y Importante Jasón? pregunta. Por- La Jasón es la visión completa. La Maré es la parte de la visión que Daniel no entendió y que tenía que ver con los tiempos, los periodos de tiempos específicos que se le dieron. A Daniel se le presentó una sucesión de imperios, específicamente Medo-Persia y Grecia, y se le dieron una cantidad de tiempo. Por ejemplo, en el verso 14, ¿qué tú lees en cuanto a tiempo? El 14 dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Eso es algo que tiene que ver con el tiempo. Sí. El aspecto tiempo a Daniel lo dejó muy confundido. Entonces él necesitaba explicación. Esos aspectos que tienen que ver con tiempo de la profecía es lo que es la Maré, que después él necesitaba una explicación especial. Si vamos al capítulo 9 más bien, donde Daniel va a recibir más explicación porque él no entendía. El ángel tuvo que volver mucho tiempo después para recibir explicación. Me gustaría que tú retomes esa parte. Vamos a hacerlo desde el verso 20. 9:20. 9:20, sí. Ok. Aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y presentaba mi súplica delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Puede continuar, por favor. Y todavía estaba yo hablando en oración, cuando aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló conmigo, y dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues el asunto y considera la visión. Aquí él tiene que entender la Maré. Tuviste dos palabras en el verso 21, la otra está en el verso 23, ambas son visión, pero una es la Jasón y la otra es la Maré. Así que entiendes la visión, él tiene que entender la Maré, lo que tiene que ver con el aspecto tiempo de la visión. Lo que va a pasar es que el santuario va a ser purificado, como dijo el verso 14 del capítulo 8, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, y entonces el santuario será purificado. Lo que quiere decir que lo que tú encuentras en el capítulo 11 referente a la visión tiene que ver con una actividad del santuario que aspira a que el santuario sea purificado. Y entonces, cuando se trae esa palabra de nuevo en el capítulo 11 que estuvimos leyendo, en el verso 14, ¿ah? Sí. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Ya habíamos dicho que se levantarán muchos contra el rey del sur porque van a aprovechar la oportunidad de los que quedaron como herederos del trono son niños. Pero además de eso también menciona que en ese tiempo se levantarán
hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. ¿Quiénes son los que van a cumplir la visión? Hay una entidad, hay personajes específicos que son los que hacen cumplir la visión. Y tenemos que volver al capítulo 8, porque es que esto hay que entenderlo, ¿verdad? Claro. Estamos haciendo un estudio, yo espero que nadie se canse. No, claro que no. O que lo pongan en pausa, se paren y vuelven y se sienten. Y lo sigan viendo, ¿verdad? Claro. Muy bien, buena sugerencia. Fíjate, cuando tú vas a Daniel 8:14, tienes que entender qué es lo que pasa, por lo cual el santuario necesita Ser purificado. ser purificado. Es que hay individuos, hay entidades que contaminan el santuario. Y eso pasa, entonces, está narrado ahí en los versos 11 al 13. Daniel 8, 11 al 13. Por favor. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Te das cuenta? Fíjate, aquí se está hablando de cosas enormes. Cosas enormes. Mira, hay una entidad que echa por tierra la verdad. A ver, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Sabe quién es el príncipe de los ejércitos? Jesús. Jesucristo. Eso es algo incontrovertible. En el contexto de Daniel, el príncipe es Jesucristo. Se habla a veces del príncipe del pacto, el príncipe de los ejércitos, etc. El príncipe que está de parte de los hijos de tu parte pueblo. De los hijos de tu pueblo. Entonces está relacionado con la conducción del pueblo, la protección, la dirección y también con el pacto. Es el protagonista del pacto del pueblo de Dios con Dios, ¿verdad? Pero hay un poder que se engrandeció contra el príncipe del pacto. ¿Tú te imaginas que alguien se ponga por encima de Cristo? Wow. Ese poder quita el continuo. Aquí dice el continuo sacrificio. La palabra sacrificio se introdujo en la traducción de la Biblia. Ok. Esa palabra sacrificio, cuando se lee en el original hebreo, que fue escrito Daniel 8 fue escrito en hebreo. Los capítulos anteriores de Daniel fueron escritos en lengua babilónica, el arameo. Pero ya este capítulo y los subsiguientes están escritos propiamente en hebreo. Bueno, pero se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. El lugar de su santuario fue echado por tierra. Es importante entender todo esto porque te ubica de qué santuario está hablando. Los intérpretes de Daniel en esos capítulos entienden que el santuario que está en juego aquí es el santuario de Jerusalén, pero realmente es el santuario del cielo. Cuando te habla del príncipe del santuario, te está hablando de Jesucristo. Sí. Y el santuario de Cristo no es el santuario terrenal, es el santuario celestial. Sí, Hebreo Sobre 8. eso podríamos dar un estudio ya más particular, pero usted se puede leer Hebreos 8. capítulo 8. El libro de Hebreos está dedicado al santuario entero. Pero ya podríamos hacer un estudio posteriormente de quién es el príncipe del santuario, el tipo de sacerdocio que Cristo lleva, si hay un santuario en el cielo. ¿Desde cuándo el santuario del cielo es el santuario del cual Dios opera? Porque si bien hubo un santuario terrenal, que fue un santuario simbólico, que se le ordenó a Moisés que hiciera un santuario, conforme al modelo que se te ha mostrado. Fue mostrado, ese modelo era el celestial. No quiere decir que ya operaba un santuario en el cielo. El santuario celestial comenzó a operar a partir de cuando Cristo ascendió al cielo. Cristo vino a la tierra, ascendió al cielo y ya su sangre hacía valedero el santuario celestial
porque sin sangre No hay remisión de pecado. ni ningún santuario puede operar, porque el santuario es para ministrar con la sangre el perdón del pecado. Pero en la tierra se sacrificaban corderos, animales. Esos animales hacían algo simbólico, pero el real, ¿quién era? Cristo. Así que el símbolo, el príncipe del pacto, no es un cordero, ni siquiera el sacerdote terrenal, porque el sacerdote terrenal hacía un servicio simbólico. Hasta el rey era simbólico. El personaje real del santuario es Cristo. Su lugar es el santuario celestial. Y el mismo David, el mismo Salomón tenían conciencia de eso, de que aunque había un santuario terrenal, símbolo de la realidad, el Dios los escuchaba desde el cielo. En su oración, tanto David como Salomón, en la dedicación del santuario, oraban al Dios del cielo que escucha desde el cielo. Sí. Y entonces aquí, el santuario echado por tierra es el santuario celestial, y el continuo que es quitado es el ministerio de intercesión, que va en relación con el lugar santo. Todo lo continuo, y lo quiero decir desde ahora, cuando se menciona el continuo, tiene que ver con el ministerio del sacerdote que se desplaza entre el atrio y el primer departamento del santuario, que es el lugar santo. Todo lo que tiene que ver con el continuo que se menciona en estos capítulos tiene que ver con el santuario en el desenvolvimiento del sacerdote entre el atrio y el primer departamento, no el segundo departamento. Importante, lo del segundo departamento del santuario, o llamado lugar santísimo, jamás tiene que ver con continuo o diario. La palabra continuo en algunas Biblias se traduce como diario. Tiene que ver con el servicio diario del sacerdote, porque todos los días se sacrificaban corderos, se llevaba sangre al primer departamento. Al segundo departamento nunca se pasaba diariamente ni continuamente. Era un servicio una vez al año. Algunos quieren forzar la palabra continuo, o algunos pronunciamientos que van aquí en cuanto al servicio continuo, los quieren trasladar al tiempo del fin o al tiempo del lugar santísimo. Pero eso es una inconsistencia de interpretación. No encaja. Quizás estamos ampliando esto porque es fundamental para entender. Yo creo que es lo fundamental. Pero vamos a tratar de ir un poquito rápido ya sobre esta base, cuando hemos leído el verso 14, para entender quiénes son los que llegan al escenario ahora para hacer cumplir la visión. Y adelanto que se trata de Roma. Roma es el poder, el cuerno pequeño previsto en Daniel 8, ¿ok? Que es el que contamina el santuario. El cuerno pequeño es Roma, tanto en su fase religiosa, y la anterior, que es la fase política, la Roma pagana. Roma pasó de ser pagana a ser un imperio cristiano a partir de Constantino, pero tanto esa fase pagana como esa fase religiosa cristiana son el cuerno pequeño. Pero donde más se cumplen las usurpaciones del santuario en cuanto al cuerno pequeño es en la actividad cristiana papal, que asume las prerrogativas de Cristo del perdón del pecado, que introduce idolatría en el culto cristiano que no existía. Todo eso es lo que señala Daniel cuando habla de todas esas abominaciones que ameritan que el santuario sea purificado. Pero aquí en el capítulo 11, verso 14, se anuncia la llegada de este poder después de las luchas de los imperios persa, después el imperio griego, los que heredaron el imperio griego, Ptolomeo en el sur, la dinastía ptolemaica, y la dinastía seleucida en el sur. Entonces ahí llega el imperio romano.
Podemos continuar entonces a partir del verso 14 y pasar al 15. Ok, entonces el 15, ¿verdad? Vendrá pues el rey del norte y fundará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y los brazos del sur no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que pueda resistir. Bueno, como ya venimos diciendo, las luchas entre el rey del norte y el rey del sur, ahora en este verso 15, confrontan a Antíoco III, el Grande, que es rey del norte allá en Siria, y lo hacen tomar una ciudad fuerte de Egipto, aprovechando que son niños los que gobiernan, ¿verdad? Esta ciudad es Sidón, era uno de los baluartes de Egipto, y dice aquí, y las fuerzas del sur no podrán sostener ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Ya para esos tiempos, Roma había sido elegida como protectores de los niños en el sur, porque Roma surgió como de la nada. La geografía del mundo se redefinió en lo que tiene que ver con espacios de poder. Roma era algo insignificante, no estaba en las luchas milenarias que la historia menciona, desde Babilonia hasta el Egipto antiguo. Así que el surgimiento de Roma, y con el poder que lo hizo que el padre de estos niños pusiera bajo la protección de Roma a los niños. Marcos Lépido fue uno de los personajes que fueron puestos como protectores de los niños. Era un general romano y tomó muchas medidas para la protección de ellos y para protegerlo de los ataques del rey del norte. Pero vamos a ver qué más nos va diciendo sobre esos eventos. Ok, voy a leer Daniel 11, 16. Y el que vendrá contra él hará a su voluntad, y no habrá quien se pueda parar delante de él, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Vamos a leer el verso siguiente, 17. Pondrá luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel cosas rectas, y le dará una hija de mujeres para corromperle, pero no le respaldará ni estará de su lado. Bueno, la jovencita se llamaba Cleopatra en el reino del sur. Y Antíoco, que era un niño de 9 años, ella era una niña como de algunos 20 años, debían casarse. Pero cuando César fue a Egipto para proteger a los niños y ayudar al reino que estaba siendo atacado por los del norte, Cleopatra, que era una joven muy despierta, ambiciosa, lujuriosa, conquistó a César y se hizo amante, incluso tuvieron hijos. Ya usted sabe, entonces a eso se refiere. Dice que este general que se refiere en el verso 17 dice que afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Allí entraron en conflicto varios generales de Roma que pusieron mucho su atención en Egipto. Primero Julio César, que tuvo un hijo que se llamó Octavio, o un ahijado, pero él hizo un triunvirato en el cual estaba Antonio, y ellos entraron en lucha entre ellos, porque primero Cleopatra conquistó a Julio César, y después Octavio, cuando fue enviado, también hicieron relación
Cleopatra y él, y hubo traición entre Antonio y César, y allí después uno fue a vengarse. Es decir, cuando Antonio estableció relación con Cleopatra, hubo traición porque ellos habían hecho una unión para gobernar y se habían jurado fidelidad el uno al otro. Pero realmente uno quería desplazar al otro. Y ahí vinieron una lucha de intereses hasta que eso se fue desenvolviendo, hasta que después hubo matanza del uno al otro. Wow. Eso se va desglosando ahí. Leo otra vez el verso 17 y el 18 para que vayamos dándole forma según se vaya explicando. Pondrá luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel cosas rectas, y le dará una hija de mujeres para corromperle, pero no le respaldará ni estará a su lado. Volverá después su rostro a las islas, y tomará muchas, mas un príncipe le hará parar su afrenta, y aún tomará sobre él su oprobio. Tornará sobre él su oprobio, ¿verdad? Hará volver sobre él su oprobio. Sí. Siga leyendo. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Entonces se levantará en su lugar un recaudador de impuesto en la gloria del reino. Está por el verso 20, ¿verdad? Ajá. Sí. Pero a los pocos días será destruido, no en enojo ni en batalla. Leo el 21. Por favor. Entonces, hermano Abraham, ¿qué le parece si hacemos una pausa hasta aquí? Y usted podrá ver el siguiente o la siguiente parte de esta sección número 2 a continuación.